Atendiendo a la presencia o no de reglas, las prácticas motrices se agrupan en dos grandes categorías. El casi-juego motor, referido a una situación motriz carente de reglas, y el juego motor, cuando esa situación motriz dispone de reglas. El casi-juego motor corresponde, como decíamos, a prácticas motrices carentes de reglas, que generalmente comienzan por iniciativa de sus participantes, que buscan un entretenimiento inmediato, que no dependa de un reglamento externo, con finalidad competitiva. Es el caso de desplazar un aro con un palo, bajar, por ejemplo, por una pendiente, pasear con un pony, o jugar en la playa, así como desplazarse con zancos para realizar diferentes acciones motrices que no siguen ningún patrón establecido previamente. Este tipo de situaciones también están muy presentes en los parques infantiles, donde cada niño actúa según su voluntad, sin que sus acciones motrices respondan a unas reglas acordadas. En el segundo grupo, cuando hablamos del juego motor, estamos refiriéndonos a prácticas motrices con reglas, pero que no están asociadas a un enfrentamiento motor entre los participantes. Es el caso en el que varias personas saltan a la comba de modo coordinado, tratando de realizar saltos originales. También lo es el ejemplo del intercambio de picas, en el que los miembros de un equipo de jugadores sueltan y recogen esas picas siguiendo el orden que establece la regla del juego, evitando que caigan al suelo para conseguir superar el reto lúdico planteado. También son juegos motores mantear entre varias personas un pelele y también un sinfín de propuestas lúdicas realizadas con un paracaídas, como el ejemplo que observamos en el que varias personas tratan de hacer la ola al mismo tiempo. En caso de que se incorpore el enfrentamiento motor, el juego motor, pasa a denominarse juego deportivo, tal y como establece Parlevas. El juego deportivo, por tanto, es una práctica motriz de enfrentamiento con reglas, es decir, el enfrentamiento motor comporta en algunas ocasiones la comparación de resultados en la familia de los juegos psicomotores, de cooperación, de oposición o de cooperación-oposición. Y en otras ocasiones, la presencia de adversarios contra los que intervenir, que se puede dar en los juegos de oposición o de cooperación-oposición, aunque en este caso no se comparen los resultados. En función del nivel de organización institucional, los juegos deportivos se clasifican en varias familias. Por una parte está el juego deportivo tradicional, que es un juego deportivo de larga tradición cultural, que no ha sido aceptado ni reconocido como deporte, aunque sea practicado frecuentemente. Su sistema de reglas admite diferentes modalidades según la voluntad de los participantes. No dependen de instituciones oficiales, por lo que carecen de soporte socioeconómico. La tradición local conserva sus códigos y rituales, siendo los grupos que lo ponen en práctica quienes adaptan sus reglas. De ahí que un mismo juego pueda dar origen a otras formas que podrían convertirse a su vez en nuevos juegos. Ejemplos de juegos deportivos tradicionales son las birrias de campo en Huesca, España, o las villas de Lleida, en Cataluña,
las carreras pedestres festivas, el juego del borinot o abejorro, el tiro de soga, la cucaña, la gallina ciega, la morra festiva, la rana, también la rayuela, mantear, el pelele o el lancio del parmigiano en Italia. En la siguiente categoría nos referimos al juego deportivo semi-institucionalizado, o también denominado casi deporte, popularmente conocido con el término deporte tradicional. Se trata de un juego deportivo que goza de un gran reconocimiento institucional a nivel local y que tiende a deportivizarse, es decir, a revertirse de las características del deporte, pero no ha logrado todavía ser reconocido y aceptado como tal. Se trata de prácticas motrices cuyas reglas se han estandarizado en una determinada zona geográfica, igual que también se han unificado las condiciones externas de práctica, referidas al tipo de instalaciones, materiales, calendario y categorías de intervención. En algunos casos, aparecen situaciones singulares en las reglas de funcionamiento o en las condiciones de práctica que nunca se observan en el deporte, como el hecho de que uno de los jugadores pueda arbitrar y al mismo tiempo pueda participar como árbitro y jugador. Sucede en algunas modalidades de bolos. Sucede también en este tipo de situaciones que los hombres y mujeres compitan al mismo tiempo, o que el número de participantes por equipo pueda variar en función del número de jugadores que tenga ese día el equipo rival. En esta familia son ejemplos la alzada de piedras, el tiro de palo, los castellers o torres humanas, los bolos federados, como sería el caso del bolo palma en Cantabria, el pasabolo losa, las quilles de Huit en Francia, el bolo pasiego y también el juego del palo canario. Finalmente, la última categoría corresponde al deporte o juego deportivo institucionalizado. Es un juego deportivo dirigido y regulado por una institución social oficialmente reconocida y denominada Federación Deportiva, que a su vez está amparada por la autoridad de instituciones reconocidas internacionalmente. Se rigen por reglamentos precisos, registrados y reconocidos. Su desarrollo institucional tiende a la mundialización de estos juegos. Las reglas están explicadas exhaustivamente para garantizar la simetría en todas las competiciones, independientemente del momento o lugar del planeta en donde se juegue. Encontramos como ejemplos de esta categoría el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el atletismo o las diferentes modalidades deportivas de los Juegos Olímpicos.